donde nos ha costado muchísimo crecer sostenidamente, bajar el desempleo y reducir la pobreza. Enfrentamos la cuestión fiscal desde el inicio de la gestión. Venimos trabajando para reducir el déficit ya desde hace mucho tiempo. Y en esta ocasión vamos a presentar el resultado fiscal del segundo trimestre del 2018, donde vamos a mostrar que por sexto trimestre consecutivo la Argentina cumple las metas fiscales con las que viene trabajando y que nos van a conducir al equilibrio fiscal primario en el año 2020. Es decir, que hemos cumplido sistemáticamente las metas con las que hemos venido trabajando y vamos a cumplir las metas que tenemos por delante. Nosotros tenemos para este año una meta fiscal de déficit de 2.7% del PBI, de 1.3% el año próximo y de equilibrio fiscal en el año 2020, y el compromiso con el cumplimiento de esas metas es irrenunciable. No hay ninguna chance de que la Argentina no cumpla con estas metas. Pensamos que esa es la única manera que tenemos de seguir progresando, creciendo y construyendo una economía más sólida y que le permita a los argentinos empezar a disfrutar de una economía más estable, con crecimiento sostenido, con aumento del empleo y con mejoras en el bienestar de la sociedad. Lo primero que voy a mostrarles es el resultado fiscal del mes de junio, donde en ese mes hemos logrado bajar el resultado primario con respecto el déficit primario con respecto al déficit primario nominal del año pasado. Lo mismo ha ocurrido con el déficit financiero, que es más bajo en términos nominales este año que el año pasado, donde debemos destacar la brecha que se observa entre el crecimiento de los ingresos y los gastos de 10 puntos porcentuales. Esta brecha entre los ingresos, entre el crecimiento de los ingresos y los gastos, es lo que nos está permitiendo reducir el déficit de manera sostenida ya desde hace bastantes trimestres. En este caso, esta brecha es de 10 puntos porcentuales, que es una cifra realmente que nos satisface por el volumen. Con estas cifras, con el resultado del mes de junio, hemos completado ya un primer semestre en donde el resultado primario se ha ubicado en 0,8% del PBI, mostrando una baja sustantiva respecto al déficit primario del año pasado, que era de 1.4% del PBI para este mismo periodo, es decir, que hemos bajado en 0.6 puntos del producto el déficit primario en este primer semestre en relación al primer semestre del año pasado, y dado que la cuenta de intereses se mantuvo estable en 1.1 punto del producto, el resultado financiero también ha bajado casi en la misma proporción, puesto que se ha reducido desde un déficit de 2.4 puntos del producto a uno de 1.9 puntos del producto. Esto lo hemos logrado producto de que, nuevamente, para este primer semestre, los ingresos crecieron a un ritmo más elevado que el gasto. Los ingresos se incrementaron 26% interanual, mientras que el gasto primario lo hizo al 19% interanual. Es decir, esta brecha de 7 puntos entre crecimiento de ingresos y crecimiento del gasto es la que nos está permitiendo generar esta marcada mejora en nuestro resultado fiscal y esta marcada caída en el déficit. Déjenme mencionar que de aquí a fin de año, para nuestro planeamiento fiscal, consideramos que vamos a mantener esta brecha de 7 puntos porcentuales entre el ritmo de crecimiento de los ingresos y el ritmo de crecimiento de los gastos, y eso es lo que nos va a conducir al cumplimiento o sobrecumplimiento de nuestra meta de déficit de 2.7 puntos del producto. Creo que es muy importante mencionar que esta baja
el déficit fiscal se produce de la mano de una baja en el gasto, ¿no? Porque en medio de una reforma tributaria que ya está funcionando y que está bajando impuestos para que los argentinos enfrenten una carga tributaria más parecida a la que enfrentan las empresas y los ciudadanos de otros países del mundo, el esfuerzo lo hemos hecho del lado del gasto. Y es así que el gasto en el primer semestre, deflactado por inflación, es decir, el gasto real, es 5,6% más bajo que el del primer semestre del 2017. Un esfuerzo considerable. Y con estas cifras, si miramos el gasto antes de intereses ajustado por inflación, es decir, si lo miramos en términos reales, lo que vemos es que hemos vuelto a los niveles de gasto del primer semestre de 2013. Recordemos que durante la gestión anterior el gasto inició una escalada interminable, donde prácticamente se duplicó tanto a nivel nacional como a nivel consolidado, y entonces cada año que vamos progresando vamos retrocediendo en el tiempo hacia niveles de gastos compatibles con una economía que crece, porque si uno mira los últimos años de la gestión anterior, los niveles de gasto y de impuestos no eran compatibles con el crecimiento. Pero estamos logrando, como en un túnel del tiempo, ir volviendo a niveles de gasto en los cuales podemos empezar a funcionar mejor como sociedad. Para poner esto en contexto, el gasto corriente primario, es decir, el que excluye la inversión pública, ha vuelto al nivel real del 2014. Pero esto ocurre con las prestaciones sociales que se encuentran en el máximo histórico. Es decir, todo el componente del gasto que se destina a jubilaciones, programas sociales, asignación universal por hijo, ahí donde el gasto se direcciona a los sectores que más lo necesitan, se encuentra en el nivel máximo histórico si lo ajustamos por inflación. Ahora, si revisamos el resto de los componentes del gasto, en donde la Argentina evidentemente tiene una tarea para hacer muy importante, porque tenemos que seguir bajando el nivel de gasto de manera sostenida. Si miramos el gasto corriente primario, es decir, el gasto neto de inversión, con los niveles del primer semestre del 2018 hemos vuelto a los niveles de 2008-2009, es decir, que ya hemos logrado desandar el incremento extravagante en el gasto que se produjo entre 2010, 2011, 2012, 13, 14 y 15. Y esto lo hemos hecho en muy poco tiempo. Y si miramos por componentes, bueno, todo lo que tiene que ver con el gasto salarial, que eso incluye no solo, por supuesto, los niveles salariales, sino la cantidad de empleo público nacional, estamos en el gasto del 2014. Si miramos los gastos de operación, hemos vuelto a los niveles de 2012. En las transferencias corrientes a provincia a los niveles de 2011-2012. En universidades mantenemos el nivel de gasto de 2017, es un gasto que también, como el gasto en prestaciones sociales, se mantiene en sus niveles más altos. En subsidios hemos vuelto a los niveles de 2007-2008, es decir, que hemos desandado ya casi todo el camino de incremento en los subsidios que había generado la administración anterior indiscriminadamente, sin diferenciar a quién iban los subsidios. Nosotros los hemos concentrado en los sectores de bajos recursos mediante la tarifa social y cuidando que eso realmente llegue a quienes más lo necesitan. Y en el resto del gasto hemos vuelto a los niveles de 2007. Es decir, que la tarea que estamos haciendo ha sido realmente muy, muy profunda, pero todavía falta. ¿Cómo seguimos de aquí en adelante? Ustedes recuerden que en el año 2017 la Argentina tenía una meta de déficit primario de 4,2% del producto. Hemos sobrecumplido esa meta y tenido un déficit primario de 3,8% del PBI. Para este año trabajamos con una meta de 2,7%, que la hemos modificado. Originalmente era de 3,2%. El año que viene vamos a bajar a 1,3%. Anteriormente era de 2,2%. Y planeamos llegar al equilibrio primario en el año 2020, ¿no? Antes la meta era de 1,2% del PBI. Gracias a esta modificación en las metas, el tamaño del programa financiero de la Argentina de los próximos 3 años es mucho más chico. Necesitamos financiar
20.000 millones de dólares menos, o sea, es decir, tomar 20.000 millones de dólares menos de los mercados, porque hemos acelerado el ritmo de convergencia al equilibrio, y eso libera muchísimos recursos que van a poder ser captados para la inversión productiva por las empresas, por las familias, para tomar un préstamo hipotecario. Entonces es muy importante esta retirada del gobierno del mercado de deuda, porque eso habilita a que el sector privado tenga mucho más crédito que antes, y eso es algo muy bueno. Las metas trimestrales que tenemos para este año, que hasta ahora no se las habíamos presentado, luego del cambio de la meta de 3.2 a 2.7, quedan de esta manera, con una meta acumulada de 0,6 para el primer trimestre, 1,1 acumulado al segundo trimestre, 1,9 al tercer trimestre y 2,7 para el año en su conjunto. Y en términos del cumplimiento de esa meta, nosotros en el primer semestre de este año hemos presentado un resultado deficitario primario de 105.000 millones de pesos, tal como veíamos al inicio de la presentación, que equivale a 0,8 puntos del PBI. Ahora, para convertir esto en la meta de 1,1 puntos del producto para el primer semestre que tenemos acordada en el marco del programa en el cual el Fondo Monetario nos ha apoyado, le tenemos que hacer un pequeño ajuste a la manera en que nosotros presentábamos nuestro resultado, ya que se incorpora también a la medición del déficit los programas de inversiones prioritarias que nosotros en nuestra contabilidad y por la legislación argentina vigente ya desde hace muchos años se computaban como un gasto abajo de la línea. Ahora, a los fines de la meta con el fondo, se computa arriba de la línea. Entonces, ahí nuestro resultado primario consistente con la meta con el fondo es de un déficit de 122.000 millones de pesos en el primer semestre, que compara con una meta de 148.000 millones de pesos, lo que implica que hemos sobrecumplido la meta en 25.000 millones de pesos o en 0,2 puntos del PBI. De esta manera, en el primer trimestre nosotros sobrecumplimos nuestra meta de 0,6 en 0,3 puntos del producto. En el segundo trimestre le estamos sobrecumpliendo en 0,2 y luego nos quedan por cumplir la meta de 1,9 y 2,7 para el tercer trimestre y para el año en su conjunto. Con esto hemos presentado ya los resultados de la evolución fiscal del segundo trimestre y abrimos entonces a preguntas. Muchas gracias. Roberto Adrián Maidana de A24 acá, ministro. Le quiero hacer una pregunta. A propósito de estos datos que usted presenta sobre metas cumplidas a pesar de la recalculación que hubo, el recálculo del PBI, también hubo que recalcular la meta inflacionaria, y la inflación de este año, de los últimos 3 años, se parece mucho a los últimos 3 años de la administración del kirchnerismo. ¿Usted cree que hay una diferencia entre los datos que usted da y lo que se puede percibir o tomar en el ritmo económico, también recalculando el 0,4% para este año, o los datos son compatibles, o hay una diferencia entre lo que se anuncia y lo que llega en la vida diaria para el bolsillo de la gente? Bueno, en primer lugar, yo creo que la principal diferencia, si miramos la inflación de estos últimos 3 años y la que tenían los últimos años del kirchnerismo, es que la nuestra la podemos mostrar, no la escondemos, porque usted me está mencionando una inflación del kirchnerismo que no era la que publicaba el kirchnerismo. Claro, la blue, la verdadera, la que todo el mundo sabe. Eso no lo tiene que hacer más con nosotros, ¿no? Porque usted ve los datos del INDEC y confía en los datos del INDEC. Digamos, ha pasado ya bastante tiempo, pero a mí siempre me gusta recalcarlo porque es bueno recordar el país en el que vivimos, ¿no? Un país en el cual era natural aceptar la mentira del Estado. Una mentira del Estado no es algo normal. En segundo lugar, es cierto que nuestra inflación ha sido más alta de la que esperábamos en estos años,
pero de ninguna manera podemos comparar la inflación del kirchnerismo con la nuestra, puesto que en la nuestra no estamos reprimiendo los precios de los servicios públicos. De hecho, hemos seguido un camino en el cual, a un costo muy grande para todos, pero en el cual sabemos que hay beneficios para la sociedad de reconstruir su infraestructura, de poder tener energía, porque eso hace que las empresas puedan trabajar, que no haya cortes de luz. Entonces, hoy ya tenemos precios en la electricidad, en el gas, que son compatibles con la inversión privada, con el sector privado proveyendo estos servicios, proveyéndolos con calidad, y donde dentro de muy poco tiempo la Argentina va a ser uno de los países exportadores de energía del mundo, y donde vamos a tener un precio del gas que va a hacer que la producción en la Argentina, que utiliza como insumo a la energía, sea una de las más competitivas del mundo también, gracias a las cosas que se han hecho en estos años. También, durante los últimos años del kirchnerismo, la otra manera en la cual lograron bajar la inflación fue reprimiendo el tipo de cambio. Teníamos un tipo de cambio oficial, al cual el sector privado no podía acceder fluidamente tampoco, que determinó que las exportaciones de la Argentina se destruyan. Entre el año 2011 y el año 2015, las exportaciones de la Argentina cayeron de 83.000 millones de dólares a 55.000 millones de dólares, producto del tipo de cambio sobrevaluado y del cepo cambiario. Nosotros no tenemos eso, tenemos un tipo de cambio que flota. Y reconocer eso tuvo un costo en términos de inflación también. Entonces nosotros reconocemos que la inflación todavía es alta, lo sabemos, nos duele y es una asignatura pendiente, pero nadie puede dudar de que estamos totalmente comprometidos con la lucha contra la inflación, y eso puede verse desde el primer día, cuando decidimos decir la verdad. Acabo de citar justamente el tema como asignatura pendiente, la lucha contra la inflación. Está claro que la meta que se habían fijado en el presupuesto 2018 ya no se está cumpliendo ni se va a cumplir. Por otra parte, el presidente volvió a generar un compromiso en cuanto a una baja de 10 puntos en la meta inflacionaria. La pregunta concreta tiene que ver con esto. Por un lado, reapertura de paritarias en distintos sectores, que tienen que ver con que este 15% original no alcanzó a cubrir las expectativas de los distintos gremios. Por el otro lado, un recorte generalizado, y la pregunta entonces tiene que ver, ¿podemos esperar los argentinos más aumentos de tarifas? ¿Podemos esperar en todo caso que haya más achique en el gasto social desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la economía cotidiana? Bueno, déjenme enmarcar la discusión paritaria. Las paritarias en la Argentina son libres, ¿no? Y el sector privado discute libremente los salarios. Y de hecho, tal es así que nosotros hace un mes publicamos un decreto del presidente de la Nación habilitando un trámite rápido para que en los meses de julio y agosto pueda llevarse adelante una recomposición salarial del 5%, 2,5% en julio, 2,5% en agosto, a cuenta de la reapertura de las paritarias establecidas en la mayor parte de los convenios de trabajo homologados en la primera parte del año, aceptando que la tasa de inflación de este año era más alta que la prevista cuando se firmaron esos acuerdos, con lo cual el gobierno reconoce la situación y ha generado las herramientas para que pueda transitarse esto de la mejor manera posible. Con respecto al compromiso de la reducción de 10 puntos en la inflación del año que viene, ayer lo ha expresado el presidente, y forma parte de las metas del Banco Central. Y el Banco Central cuenta con todo nuestro apoyo, en la búsqueda de ese objetivo. Y tengan en cuenta que ese apoyo no es solo moral. El Tesoro, el Ministerio de Hacienda, ha resignado recibir financiamiento monetario del Banco Central que cubría parte de nuestro programa financiero, donde ahora ya el Banco Central no financia más al Tesoro por primera vez en muchísimo tiempo, ¿no? Y eso es una colaboración muy grande que prestamos para
colaborar con el Banco Central en la lucha antiinflacionaria. Perdón, pero no me queda claro a partir de qué punto estamos hablando de puntos de reducción. ¿De la meta inflacionaria que estaba prevista o de la real? Bueno, de la inflación que resulte este año. ¿Cuál sería? Para bajar 10 puntos, ¿cuál sería la de este año? Bueno, eso, digamos, la meta y los números de inflación corresponden al Banco Central. Lo que sí sabemos es que hoy estamos, ¿no? Si miramos junio, estamos en 29,5% interanual. Eso es una referencia. Si quieren tener una respuesta más concreta en términos de los números de fin de año, eso corresponde a la política del Banco Central y no corresponde que yo responda por el Banco Central. Hola, buenos días. Sofía de Diamante, del diario La Nación. Le pregunto primero si puede explicar qué significa el contenido del documento que difundió el FMI el viernes pasado y si, como dice ese informe, el Banco Central debe explicarle al fondo su gestión en política monetaria por haber superado la inflación interanual de 29% en junio. Eso por un lado. Y le quería preguntar, Hacienda estimó que el recorte que se debe hacer el año que viene para cumplir con la meta fiscal debe ser 300.000 millones de pesos. Hay informes privados que dicen que ese monto debería ser la mitad. ¿Si puede explicar cómo llegó a esa cifra, ese cálculo? Gracias. Bueno, el informe que conocieron ustedes el viernes pasado es un informe que se conoce como Staff Report. Forma parte, es tradicional que existen dos documentos cuando un país llega a un acuerdo con el fondo. Por un lado, el memorándum de entendimiento, que refleja la propuesta de la Argentina, y luego el Staff Report, que refleja la visión de la gerencia del fondo. En ese documento se deja constancia también de los diálogos que existieron en términos de las autoridades de la Argentina y del fondo al discutir el programa, las alternativas vigentes para alcanzar la meta fiscal. Y eso es lo que refleja el Staff Report. Es parte del proceso formal y existen todos los programas que lleva adelante cualquier país con el FMI. Con respecto a la cifra del recorte, nosotros nunca nos hemos pronunciado públicamente acerca de cuál es el recorte que necesitamos para el año que viene. La única realidad es que nosotros tenemos que bajar nuestro déficit primario de 2,7 a 1,4, ¿no? Si uno toma ese a 1,3, si uno toma ese 1,4 y lo multiplica por cuánto implica en términos del PBI, es más cercano a los 200.000 millones de pesos. Y sobre eso uno puede empezar a construir distintas alternativas, porque puede decir, bueno, a eso le falta la inflación del año que viene, o tengo que compensar los rubros que suben, como las jubilaciones y pensiones, que con la fórmula de ajuste el año que viene va a crecer en términos de PBI. Hay distintas maneras de mirarlo, ¿no? Hay distintas maneras de mirarlo. Pero yo diría que acá lo único relevante es que nosotros tenemos que bajar el déficit primario de 2,7% del producto a 1,3%. Perdón, sí. Hay dos bandas. Se trabaja sobre un centro de la banda, que es para este año de una inflación a fin de cada trimestre del 27%, una primer banda de 2 puntos, hasta 29 y 25, sobre la cual no hay que, está dentro del rango en el cual no hay que dar ningún tipo de visión sobre qué fue lo que generó el desvío con respecto al centro de la banda. Y hay una segunda banda que va desde 29 a 32, o lo mismo para abajo también, 3 puntos más, en lo cual simplemente hay que explicar la visión de por qué se cruzó a ese segundo anillo y cómo se va a volver de ahí al más hacia el centro de la banda. Eso no implica ningún trámite formal, simplemente la misma comunicación que tenemos con el staff que venimos teniendo habitualmente desde que iniciamos nuestra relación con el fondo.
Ministro, buen día, ¿cómo le va? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Consultarlo acerca de cómo va a ser el gobierno para bajar en 10 puntos la inflación, como dijo ayer el presidente. Hay metas de inflación que ya se ha fijado el Ejecutivo, que no se han podido cumplir, y si esta reducción de la inflación va a estar atada de alguna forma a un congelamiento de precios en las tarifas públicas. Se sabe que el último incremento, la última suba de la inflación, tiene que ver con el aumento en el transporte, en los servicios públicos de gas, de luz. Para 2019, ¿el Ejecutivo puede garantizar que no va a haber incrementos para garantizar precisamente esa reducción de 10 puntos inflacionarios? Gracias. Bueno, nuevamente, el cómo forma parte del accionar del Banco Central. Ahora, está claro que el año próximo la Argentina, producto de ya lo que viene siendo la convergencia de la cobertura con tarifa en términos de la prestación de los servicios regulados, electricidad, gas y agua, necesita incrementos muchísimo menores que los que hemos tenido en 2018, en 2017 y en 2016. Con lo cual ese factor va a presionar muchísimo menos sobre los precios. Por otro lado, partimos de una situación en la cual el tipo de cambio de la Argentina, el tipo de cambio real, hoy se encuentra en niveles mucho más depreciados que este año, ¿no? Y es otro punto de partida para el tipo de cambio. Y por último, yo creo que no tenemos que minimizar lo que hemos decidido hace poco tiempo, que es eliminar el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro, con un crecimiento de la oferta monetaria que va a ser mucho menor que el que tuvimos en el pasado. Muy bien, última pregunta. Hola, muy buenos días. Luke Cohen de Reuters. Ustedes han dicho que en el caso de que no se encuentran no cumpliendo con el sendero de reducción de déficit fiscal que querrían ver, que considerarían medidas adicionales como podrían ser postergas en la implementación de partes de la reforma fiscal. La pregunta es, ¿cuáles son específicamente las variables que van a monitorear para decidir eso y cuáles son los niveles, si sean de crecimiento o de recaudación, que podrían iniciar esas conversaciones? Gracias. Nosotros pensamos que la reforma tributaria que aprobó la Argentina el año pasado y el pacto fiscal son dos componentes claves para llevar a la Argentina a un esquema tributario razonable que permita al sector privado desarrollarse, invertir, exportar, y pretendemos mantener vigentes estas reformas que además explican buena parte de las inversiones que ha recibido la Argentina este año. Entonces sería realmente muy contraproducente dar marcha atrás con las reformas estructurales en las que hemos venido avanzando. Por eso pretendemos avanzar con recortes del lado del gasto. Pensamos que la Argentina tiene demasiados impuestos y demasiado gasto, y es indudable que si uno lo mira desde una perspectiva macroeconómica, lo que tenemos que seguir haciendo es lo que yo les mostraba hace un rato en la presentación: seguir bajando nuestro gasto en términos reales, tal como lo hicimos en 2017, tal como lo hicimos en 2018. Por supuesto, somos una fuerza política que todavía tiene minoría en ambas cámaras del Congreso, y eso implica una negociación con las fuerzas de la oposición. Pero esperamos que la oposición comparta esta visión de que la Argentina necesita al sector privado para desarrollarse, para crear empleo, y que subir impuestos no es la medida más apropiada para lograrlo. Entonces, desde nuestro punto de vista está claro cuál es el rumbo que queremos seguir. Dependerá también de la responsabilidad de la oposición de que podamos mantener este compromiso. Muchas gracias.